Estos cambios, eso obviamente para mejor, y esto en el momento casi todos lo reconocen, no se aprecian porque la gente no compara, a ver, ¿cómo estoy ahora con respecto a cómo estaban, no sé, hace varios siglos? La gente se compara con su vecino o con lo que muestra el tipo que se jacta de su mansión en TikTok. Y ahí está la función empresarial. Yo creo identificar un problema y trabajo en una posible solución. Esto no deja de ser una apuesta. ¿Quién hace esa apuesta? Es el que aspira a ganar con este emprendimiento. Hay una motivación, cosas que los humanos hacen instintivamente. Predice bien los patrones, pero la innovación a menudo requiere pensar más allá de patrones existentes. No hay almuerzo gratis. Hola, hola gente, bienvenidos a un nuevo episodio de No hay almuerzo gratis. Bienvenida Mariana, bienvenido Luis. Les pido por favor, hoy no quiero trivialidades, porque la gente está muy preocupada. La gente me frena por la calle y me pregunta, Marcelo, ¿estamos fritos? Entonces yo dije, vean el próximo episodio. Y no puedo, yo hago esto precisamente para no tener que hablar con cada persona así individualmente. Claro. Quiero diseminarlo, dicho sea de paso, por favor, diseminen, hagan ustedes también su parte, pongan un like, suscríbanse. Sí, Luis. Marcelo tiene 251 con estas tarjetas de presentación en el bolsillo, pero son enlaces a los episodios. De cuando alguien le pregunta algo, él ve qué episodio toca y ahí le da el cartoncito a la persona. Eso para Mario, que sepan, eso es un dato que no me estoy inventando. no quiero darle más tiempo a estos muchachos. Si no tenés nada más que decir, yo procedo. Hoy no hay noticias porque acabo de ser reemplazada por un robot. Vos sabés que lo Los estoy bots de noticias, Lo estoy los bots de considerando, noticias me sacaron el trabajo y estoy considerándolo muy seriamente, especialmente para los chistes. Nosotros, ¿se acuerdan que una de las objeciones necesitamos un... cuando hablamos con Miguel Ancho acerca de la inteligencia artificial, una de las Sí. cosas que decíamos era, no tiene sentido del humor, o por lo menos tiene un sentido del humor, ¿Puedo decir que a Luis lo puede reemplazar igual? yo creo que viene mejorando y a esta altura ya podemos liberarnos de Luis. Y creo que el público va a estar tan dividido, o sea, hay gente que lo aprecia mucho, No, Luis, de todas Luis maneras. tiene Sí. una gran fanaticada, como Sí, sí. dicen los mexicanos. Sí, Claro. sí, sí. Yo creo que hoy con ese gorrito no le hace falta ni contar chistes. El chiste se cuenta solo. El chiste se ve. ¿Querés dar alguna explicación o abordo el No, tema no. que no? ¿Como el peluquero? Solamente soy la pata juvenil de este programa, ¿no? O sea, Mariana llena la cuota femenina y Ajá. tú, bueno, la experiencia. Por no Sí, decir sí, para, la longevidad, sí, sí, te quiso para usar decir. un eufemismo, ¿no? Es el famoso, ¿cómo es el meme? Hello, fellow kids. Hello, fellow kids. Bueno, la vez pasada, ¿se acuerdan que ya hablamos de las limitaciones, yo diría, de la inteligencia artificial? Nuestra conclusión la vez pasada, ¿cuál fue? Bueno, esto no es que no crea realmente, ¿sí? Lo que hace es ofrecerte variaciones de lo que ya fue creado, de lo que hay. Se puede hasta cuestionar si realmente es inteligencia. Aún así, obviamente no se puede negar el potencial de esto, y eso es justamente lo que despierta temores. Mucha gente tiene miedo, dice, esto puede hacer todo y eventualmente absolutamente todo, y mejor que cualquier ser humano. Bueno, por lo tanto, no va a haber trabajo para nadie. Y Vamos a ser reemplazados. vamos a ser todos reemplazados y por lo tanto necesitamos UBI, ingreso básico universal. Esta parece ser como la conclusión por default. Y no hace falta, no estoy hablando de socialistas, ¿sí? O gente que se autodenomina socialista. En general, vos le preguntás a gente ubicada a lo largo del espectro ideológico en diferentes lugares y te dicen algo por el estilo, ¿sí? Ahora, más allá de cómo se autodenominen los que dicen esto, creo que en el fondo todos tienen una misma idea. Esta de que el trabajo es algo que está ahí, es algo como fijo, ¿no? Si vos no lo tenés, lo tengo yo y es necesario que haya más trabajo. Es necesario que el gobierno haga algo, ¿sí? Pues si no, se acaba el trabajo. Si el gobierno no hace nada, entonces todos nos quedamos sin trabajo. Sí, de hecho se usa como eslogan de campaña. Exacto. Vivienda, trabajo, Exacto. O sea, el trabajo está ahí comida, gracias salud. al esfuerzo del gobierno, y la gente si el gobierno no hace algo a la larga, y sobre todo porque tenemos este gran problema, ¿sí? De el progreso tecnológico, así lo presenta,
entonces todos morimos de hambre. Esta es la perspectiva así catastrofista. Lo irónico es que en cuanto se empieza a correr el Estado de ciertos lugares, aparecen un montón de fuentes de trabajo. O sea, mágicamente Bueno, eso es lo que no se ve. quitas al Estado y Eso es lo que no se ve, porque lo que te dicen es, mirá todos los puestos de trabajo que yo generé, entre comillas, ¿no? Bueno, lo que no te dicen es todos los puestos de trabajo que suprimí, pero porque eso es más difícil de ver, la gente no está entrenada sí, para pensar en lo que no se ve, ¿sí? Por eso estas cosas no se aprenden. Mirá la cantidad de cosas que nos enseñan desde que entramos al primario hasta que terminamos la universidad, pero estas cosas, la inmensa mayoría de la gente, si vos no lo aprendés por tu cuenta, y estamos hablando de principios muy elementales de economía, nadie te lo enseña. Bueno, si te pones a pensar, esto es una forma extrema de la misma falacia, la falacia estatista, que lleva a tanta gente a pensar que sin Estado no habría salud, no habría seguridad, no habría educación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero para esta gente la cosa, si te pasa, es aún peor, porque es que no habría trabajo, o sea, sin la intervención del Estado, pongamos una persona hambrienta, no va a extender el brazo hacia el fruto del árbol para comérselo, sino que va a esperar a que alguien más, ¿sí? Lo haga o formalice esto, ¿no? Y diga, bueno, vos necesitas una licencia, acá la tenés, y recién ahí va a estirar el brazo. Si no, muere de hambre. o que exista el puesto de recolector municipal de frutos Exacto. que los Necesitas, reparta o alguien por lo menos que equitativamente. que te autorice a hacerlo, ¿sí? Porque si no, entonces la gente se queda esperando a que venga alguien a darle ese trabajo, y ese trabajo, por supuesto, tiene que estar reconocido por cierta autoridad. Sí, Luis. Es el anti-jauja, ¿no? No sé si conocen la fábula de jauja, que todo el mundo está tirado en el piso y la comida le salta a la boca. Bueno, en este escenario todo el mundo está tirado en el piso, pero la comida no salta, igual la gente se queda ahí tirada Sí, sí. porque... Está ahí la comida, pero nadie hace absolutamente nada porque, bueno, no tenemos, no nos dan como la señal de largada. Y digo, pero también están los que dicen, Marcelo, vos no entendés. Esta vez es diferente. En el mundo de la inversión mucha gente se ríe de esta frase, porque en general siempre la gente dice, esta vez es diferente, aunque es algo que por ahí sucedió 10.000 veces antes, pero esta vez siempre encuentran la manera de presentarlo como algo realmente original, nunca visto. Bueno, Este Ponzi es diferente. claro, claro. Tal cual. Digo, por ahí sí es diferente, pero conviene ser cauto, ¿no? Cuando alguien viene y te dice, no, esta vez es diferente. Pero ahora, ¿por qué dicen que es diferente? Porque los cambios tecnológicos en esta oportunidad son demasiado rápidos. O sea, los cambios tecnológicos previos sí se pudieron asimilar. Esto no, ¿sí? Esto es exponencial y, bueno, yo no niego lo positivo, por ahí te dicen también, pero hay cosas que son tan buenas que terminan siendo malas. Incluso hay gente que te niega los beneficios, usando este mismo argumento, de la revolución industrial. Bueno, esa gente te niega los beneficios, pero vive de esos beneficios. Es decir, es la clase de gente que disfruta de los frutos, valga la redundancia, ¿no? Del árbol, pero habla en contra del árbol. Sí, Y Sí, y reniega de la revolución industrial. quisiera vivir en la Edad Media, pero con un iPhone. Sí, y el auto en la puerta, porque claro, claro. sin ir a la cosa tecnológica del celular o de Pero el la problema no es que computadora, sí, cosas previas que nadie, o sea, hoy en día como que, bueno, no me saques el auto, por favor. el problema no es solo que lo dicen, o sea, que gozan de esos frutos, pero no se molestan en entender cuáles son las condiciones. Que la gente que piensa así, en general, tiende a envenenar las raíces de ese árbol. Ujú. Aún si no lo saben por ahí, o algunos lo saben, no lo sé. Incluso el que no usa auto porque es demasiado, ¿no? Porque por la contaminación o lo que sea, la bicicleta lo mismo. O sea, no es que el que va en bicicleta porque reniega de que el auto contamina y todo eso y la Sí, sí. industrialización, ¿De la dónde salió bicicleta esa de vez? dónde sale. Sí, sí. O sea, el metal con que se fabrican las bicicletas, el caucho, o sea, Sí, todo. ¿no? Y las aleaciones nuevas para que la bicicleta sea liviana y poder usarla todo el día. Si no, tenés que. Acordate lo que eran las primeras bicicletas. Sí, sí. Y cuando Eh, hay que retocarle la pintura también. claro, claro. La bici. Todo, si te pones a pensar, es todo, cada cosita, cada parte de cada cosa que por más elemental que sea, tiene algo que va a surgir en una industria o en alguna forma de fabricarse. Y un ejemplo que se me ocurre
y le ofrezco esto a mis adversarios, si esto fuera un debate, diría, es el de la propia moneda. Antes de la amplia adopción de la moneda, digamos, del surgimiento de la moneda como institución, vos tenías que llevarte bien con todos los miembros productivos, digamos, de tu comunidad. Era distinto. Y esto, hay un autor que se llama Graeber, no sé cómo se pronuncia, que dice haber demostrado que en realidad este es el origen de la moneda. Son favores que van y vienen entre personas que confían las unas en las otras, y en realidad nace como crédito. No es que se toma nota mental de los favores y se devuelve. En ese contexto, vos tenías que llevarte bien con la gente que te rodeaba, con los miembros de tu tribu, porque si no quedabas excluido, ¿sí? Entonces eso se perdió, es cierto. Vos podés decirle, no, es cierto. Una vez que la moneda termina siendo ampliamente adoptada y tenés, ni hablar cuando ya tenés una moneda universal que te permite comercial con cualquier otro pueblo, digamos, con gente desconocida, a grandes distancias, cuando tenés la plata, el oro. Bueno, esto como que se va perdiendo. Ahora, ¿de verdad queremos volver a un mundo sin moneda? O sea, ponete a pensar. ¿Entendemos las consecuencias? Es caer en el nivel de subsistencia. Esto es lo que esta gente no considera. O sea, ven el lado negativo, pero no entienden por qué. Si ese proceso se dio, es en gran medida porque la gente vio en su momento lo positivo y dijo, sí, vale la pena sacrificar hasta cierto punto esto otro. No es que se sacrificó por completo, o sea, la gente sigue teniendo que llevarse bien con sus congéneres, pero no en la misma medida. Es cierto que algo se perdió, pero algo también se ganó y no podés perder de vista eso. Y es interesante al respecto lo que dice Peter Thiel. Estaba viendo una entrevista el otro día acerca de esta tendencia que tienen los apocalípticos, ¿no? De ver los riesgos de tal o cual tecnología, pero no los riesgos asociados a los intentos de frenar el avance de esa tecnología o del progreso tecnológico en general. O sea, no ven, por ejemplo, dice él, no ven que un gobierno mundial totalitario, que sería lo que necesitarías para, por ejemplo, para frenar el progreso de la inteligencia artificial, o para obligar a todo el mundo a andar en bicicleta para supuestamente, ¿no?, combatir el cambio climático o lo que sea. Digo, ese es un escenario mucho más pesadillesco, si vos querés, que el de un futuro en el cual el progreso no está, entre comillas, regulado. Eso, obviamente, regulación acá es sinónimo de intervención estatal. No existe otro tipo de regulación para esta gente. En bicicleta no, tendría que ser burrovía, porque sería un burro que iría la gente. Claro, ¿por qué no? O sea, no, pero después vienen los que hablan de maltrato animal, no se puede usar el burro tampoco. Eso también es tecnología, o sea, hubo que... El burro, normalmente, no sé, el burro salvaje si existe, pero alguna vez hubo algo parecido a eso. Hubo que hacer algo para ponerlo a tu servicio. Bueno, exploremos entonces un poco el lado positivo. Perdón, y cuando hablabas del tema de la moneda, ya hubo hace bastante poco en la historia en nuestro país un intento de club de trueque generalizado que habían surgido en el 2001, ¿te acordás? O sea, en la crisis de 2001 habían surgido un montón de clubes del trueque en varios lados que incluso tenían sus propios billetitos, porque a veces lo que pasaba era lo que obviamente va a pasar, que a veces vos ibas al club de trueque con algo y no encajaba con ninguna otra cosa, o sea, no había coincidencia en valor para el intercambio, entonces bueno, se empezaron a emitir unos cuponcitos, no sé, como billetes del Monopoly, que eran del club del trueque. Obviamente que duró un tiempo y después se empezaron a falsificar. Sí, descubrieron. También se falsificaban. ¿No? La gente que no usa la cabeza tiene que chocarse, ¿viste?, con los problemas. Y es así. Entonces, ¿qué descubrieron? Necesitamos una buena moneda, ¿sí? Porque no podemos confiar en este señor que emite, o no podemos confiar en que... El sistema del trueque, o sea, si lo querés generalizar, no funciona. Necesitas una moneda. Y si necesitas una moneda, necesitas que esa moneda tenga ciertas cualidades. Bueno, todo esto la gente lo redescubre. Pero no hace falta, muchachos. Lean, por ejemplo, un libro muy recomendable, What Has Government Done to Our Money? Libro de divulgación muy breve de Rothbard. ¿Qué le ha hecho el gobierno a nuestro dinero? Perdón, ¿qué le ha hecho el gobierno a nuestro dinero? Para entender cuál es el origen y cómo es que llegamos como humanidad a tener la moneda y cómo es que tenemos hoy la moneda que tenemos, cómo es que la institución moneda fue secuestrada. Bueno, eso me desvié un poco. A lo que iba es que en un mundo, supongamos que la automatización sigue adelante. Esto no está garantizado, pero supongamos que sí. Tenemos en un futuro automatización, pero mucho, mucho más avanzada que
la que tenemos actualmente. ¿Sí? Es cierto que el aporte, en términos de trabajo, el aporte de la mayoría de los seres humanos pasaría a ser mínimo. Este es, de vuelta, es un lado. La otra cara de la moneda, ¿cuál es? Las necesidades humanas pasarían a ser satisfechas con ese mínimo aporte. De vuelta. Por un lado, guarda que nos van a quitar el trabajo. Por otro lado, el trabajo que vas a tener que hacer es mínimo para satisfacer necesidades humanas, que pueden ser las tuyas o las de otros. ¿Sí? Puede ser que ese otro ni siquiera tenga que trabajar para ver satisfechas sus necesidades. Entonces, en ese mundo, nuestro nivel de vida sería... Imaginá que vos tenés a tu disposición toda la mano de obra que puedas concebir, pero prácticamente gratuita. Es difícil imaginarlo, pero bueno, también era difícil imaginar cómo vivimos ahora para una persona, qué sé yo, del siglo XVII. ¿Sí? Entonces, hagamos este ejercicio. Vos, en ese mundo de acceso ilimitado a todo tipo de bienes y servicios, ¿vos te vas a angustiar porque no conseguís trabajo, por ejemplo, digamos, como enfermero? ¿Mm? Cuando todos tienen acceso, cuando todos tienen como en su propia casa un enfermero robot, y todos tienen en su propia casa un, no sé, un cirujano robot, un cocinero robot, un mayordomo robot, ¿sí? Y todo eso a un costo mínimo, prácticamente despreciable, y además decreciente. ¿Mm? El problema no es el progreso rápido. Yo creo que, a ver, no existe el progreso rápido. Si no, no es progreso. O sea, si no es deseable, no debería llamarse progreso. No existe el progreso demasiado rápido. Esto es lo que yo pienso, ¿no? El problema me parece que es que no se permite que ese proceso continúe a ese ritmo, o incluso más rápido. O sea, el problema es que toda esa riqueza derivada del aumento de la productividad termina siendo destruida por la intervención estatal, por la inflación, por la hiperregulación, por esta hinchazón, digamos, de la burocracia. Esto es lo que eventualmente frena el progreso. ¿Sí? Y que irónicamente es lo que piden los ubistas, los que quieren el ingreso básico universal. Lo que te piden es que haya una entidad ahí distribuyendo o redistribuyendo. Bueno, eso es lo que en definitiva frena el progreso y te quedas sin nada que distribuir. Si gracias al avance cada vez más rápido de la tecnología ganamos velocidad de escape, o sea, si esa riqueza aumenta de tal forma que, digamos, termina superando con creces la capacidad destructiva del Estado, ¿qué sentido tiene la queja? Quejate en todo caso de que el Estado demoró la llegada de toda esa abundancia, pero de la abundancia misma. O sea, en el fondo te estás quejando de que todo va a ser gratis o de que todo va a ser extremadamente barato. ¿Entendés? ¿Dónde está la contradicción acá? Aparte una cosa, cuando empieza la automatización, que ahora ya hay un montón de fábricas que ya tienen un montón de procesos automatizados, los primeros trabajos que se reemplazan son los trabajos para los cuales el hombre no está preparado y el cuerpo no está diseñado para eso, los trabajos que son repetitivos y que son sedentarios. Para eso el cuerpo no está preparado. Por lo tanto, lo que pasa siempre es que las personas que trabajan en fábricas, que hacen, o por lo menos las fábricas previamente, ¿no? O ahora también, empiezan a tener problemas físicos, ¿no? Relacionados con movimientos o el tema del sedentarismo, que si vos lo reemplazas por Bueno, máquinas, pero, tenés un montón de gente que va a dejar de trabajar. bueno, el Ya sé que argumento la contra queja... eso es, Sí, ya sé, ya pero sé. la mayoría de la gente solamente puede hacer eso y vos no entendés porque vos Ya sé. estás a otro nivel. Bueno, ya vamos a llegar a ese punto, te Pero- prometo que vamos a llegar. Pero en relación a lo que venía diciendo, que Luis, Los trabajos que quiere recuperar Estados Unidos. claro, claro. Estaba pensando en esto y se me ocurrió la idea de que el verdadero UBI, el verdadero ingreso básico universal, es el que está, pero no percibimos como tal. No sé si me explico. Porque siempre nos acostumbramos a la abundancia de lo que antes escaseaba. ¿Cuánto tiempo nosotros apreciamos en general, ¿no? Los seres humanos? Tendemos a apreciar 10 minutos, sí, muy lindo. Es como cuando a un chico le haces un regalo, ¿viste? Lo abre, está chocho, se entusiasma, ¿viste? Y juega un ratito con el cochecito y después se olvida por ahí. Bueno, algo parecido nos pasa a todos. Creo que estos cambios, que son cambios obviamente para mejor, y esto en el momento casi todos lo reconocen, en general no se aprecian porque la gente no compara, a ver, ¿cómo estoy ahora con respecto a cómo estaban, no sé, hace varios siglos? La gente se compara con su vecino o con lo que muestra el tipo que se jacta de su mansión en TikTok.
Entonces, nadie está del todo satisfecho. Pero eso no es una cosa Masivo. Sí, claro, claro. Un ejemplo, ¿no? Hoy tenés un montón de gente que se queja de que tiene que trabajar mucho para poder comer. ¿Eh? Es una queja atendible. Pero antes de la revolución industrial, una mala cosecha podía significar la muerte por inanición de un pueblo entero. Entonces, ¿qué no habría dado un tipo en aquel entonces, cuya supervivencia dependía, digamos así, de los elementos, para tener la seguridad del trabajo en una fábrica? Bueno, yo creo que en el futuro puede que la gente se queje de cosas que hoy nos parecen ridículas. Por ejemplo, sí, comer es gratis, la comida se distribuye gratuitamente, pero tengo que ir al centro de distribución, tengo que ir caminando como rompe los bolos. ¿Por qué no me la traen con un drone? ¿Sí? Ponele, se pueden quejar de eso y hoy nos parece ridículo, pero el día de mañana va a ser una cuestión que los gobiernos se van a tomar muy en serio. Necesitamos que se haga justicia y necesitamos que los drones le lleven a cada persona. Entonces, bueno, supongamos que eso se da. ¿De qué se va a quejar la gente? Y bueno, me llegó la comida con el drone, Fría. pero no es la misma calidad de la comida de mi vecino. También, y esa queja nos parece de vuelta un disparate, pero una vez que vos ya partís de esa base, y bueno, esa queja empieza a ser atendible. Y más adelante por ahí se van a quejar de que sí, tenemos tratamientos gratuitos para la mortalidad. Somos todos inmortales, pero no tenemos un tratamiento para el aburrimiento. Todavía no. Entonces estoy aquí, soy inmortal, pero ¿viste? Necesito que me entretengan constantemente. TikTok 24 horas. Claro. Soy inmortal, pero solo los ricos no son calvos. No, eso se va a resolver También. mucho antes. Esto yo creo que va a seguir pasando. No, pero aparte de una cosa, el otro día veíamos ese video, esa chica que no tenía una mano. O sea, también hay que pensar en las posibilidades que abre el tema de la Sí, robótica tal para cual. la gente que tiene alguna discapacidad hoy en día o tiene algún problema físico, como los que tienen, no sé, ponele, me pienso en esta chica sin una mano o gente sin piernas, gente con artritis o con problemas Sí, sí. motrices graves, con los exoesqueletos y con estas nuevas tecnologías que Sí, lo sí. pueden manejar con el cerebro, Sí, sí, o sea, sí. está conectado. Y la chica, o Sí, sea, sí. se sacaba la mano y la mano también Sí. la podía seguir No moviendo. estamos hablando de un deseo, Es ¿viste? algo que, de hacer lo que hace el vecino, de tener lo que tiene el vecino, sino una necesidad absolutamente básica. que era Eh, impensado 20 o 30 años antes, o sea, se Totalmente. soñaba con estas Sí, sí. cosas, pero no se habían todavía materializado. Y también son estas cosas que vos decís, ¿no? Del cambio de mentalidad de la gente, porque decís, ¿a partir de dónde estamos hablando de tecnología innovadora y a partir de dónde decimos, esto es básico? Sí. Ponele, un lavarropas. Hoy en día todo Se el mundo considera. piensa Sí. que es algo básico, que no podés no tener lavarropa porque te morís, porque De hecho, la hace definición 50 de años o pobre 60, cambia constantemente. tal ¿No? cual. Hoy en día, de vuelta, una persona que no tiene lavarropa se considera probablemente pobre. No, y aparte hoy en día, o sea, incluso la gente de clase media y media baja, o sea, tiene un lavarropas, Sí, sí, accede a sí. un lavarropas y el lavarropas es algo que cuánto tiempo te ahorra, es una pavada, pero en el día a No día, es ninguna pavada. ¿cuánto, Sí, sí. cuánto tiempo te ahorra? Sí, sí. Para entender que es una pavada, tenés que vivir, ¿sí? O entender cómo vivían Claro, antes y cuánto trabajo tenían que hacer para mantener la ropa más o menos limpia. irte al medio de la montaña o al medio del campo sin nada y lavar la ropa en el arroyo. Bueno, eso no es para esta gente. Para esta gente es la queja, nada más. ¿Sí? En eso son buenas. Entonces, las cosas con el tiempo se abaratan, si se permite, ¿no? que este proceso no se ve interrumpido, se abaratan tanto las cosas que llega un punto en que el problema pasa a ser algo que era inconcebible, ¿no? Unas pocas generaciones atrás nadie habría considerado eso un problema. Y este tipo de problemas, incluso los que hoy consideramos que son ridículos, no importa. Lo que la gente considera un problema en cada generación, en general, solo pueden resolverse si hay gente con tiempo para resolverlo. Aún si no es negocio, ¿no? Acá no estamos hablando de tiempo para un emprendimiento lucrativo necesariamente. Tiempo. ¿Y por qué tienen tiempo? Precisamente porque no tienen que dedicar su tiempo a actividades que les permiten sobrevivir. Le debemos mucho a, vamos a dar un ejemplo, Newton. ¿Sí? Nadie va a decir, che, qué bueno habría sido, ¿no? Si Newton se dedicaba a arar la tierra, ¿no? Con sus propias manos, no sé. Bueno, no. Digamos, le debemos mucho a Newton, pero más le debemos al sistema que le permitió a Newton dedicarse a pensar tranquilo, a seguir, digamos, su curiosidad sin que nadie lo moleste demasiado, ¿no?
Entonces, y lo mismo cabe decir, estoy hablando de Newton porque es un ejemplo muy obvio, pero de millones de personas que benefician a otros millones de personas de millones de maneras distintas. Lo que piden los ubistas, vamos a llamarlos así, es que esto en realidad no se haga así en forma descentralizada, sino que lo haga una entidad a la fuerza y según el criterio del que ocupa posiciones de poder circunstancialmente. Si el gobierno de turno dice, no, lo que hay que hacer es esto, hay que redistribuir de esta manera. Bueno, en otras palabras, lo que están pidiendo es burocracia. El tema es que si vos metés burocracia, metés un cáncer que no para de crecer, y no para de crecer hasta comerse todos los beneficios de esa productividad que vos necesitas para después repartir. De vuelta, te quedás sin nada que repartir. Ni siquiera por apurado, yo diría, porque no es el apuro acá el pecado, es no entender cuáles son las condiciones de posibilidad de esa abundancia. En cuanto al desempleo, creo que algo ya dijimos, pero quiero hacer algo que no hacen ¿no? los catastrofistas, que es bajar a la tierra. Porque hay mucha gente, incluso gente muy inteligente, que habla desde la teoría. Yo digo, miremos a nuestro alrededor, prestemos atención a los que trabajan en alguno de los campos supuestamente más amenazados, ¿no?, por la automatización, en particular por la inteligencia artificial. En este caso, me refiero al desarrollo de software. Les voy a leer un comentario que dejó en Reddit, ahora no sé si tengo el link, pero bueno, no importa. Hice una traducción. Esta es la opinión de una persona que trabaja hace décadas en software y me pareció atendible. Procedo a leer. Dice, hay miles de sistemas funcionando que carecen de la infraestructura para que la inteligencia artificial se adapte a ellos. A menudo estos sistemas carecen de documentación a la que recurrir. En estos casos, la intervención humana sigue siendo necesaria. Existe además una gran cantidad de conocimiento organizacional profundo que no está escrito en ningún lugar y que no está disponible para la inteligencia artificial. Esto tiene un nombre, Luis, por ahí vos te acordás. Conocimiento Práctico, tácito y no articulable. Exacto. Exactamente. Diría también, sigue este muchacho, que los humanos tienen la capacidad de incluir variables en su análisis de problemas que la inteligencia artificial podría no haber considerado inicialmente. Veo estos ejemplos a diario en el ámbito del desarrollo. La inteligencia artificial es potente, pero aún tiene dificultades con tareas que requieren una profunda comprensión del contexto, juicio ético, intuición práctica y una resolución verdaderamente original de problemas, cosas que los humanos hacen instintivamente. Predice bien los patrones, pero la innovación a menudo requiere pensar más allá de patrones existentes. Además, el código generado por la inteligencia artificial aún necesita depuración, optimización e integración en sistemas complejos con limitaciones propias del mundo real. La inteligencia artificial mejora las capacidades humanas, pero no reemplaza la necesidad de ingenieros que comprendan el panorama general y puedan adaptarse a desafíos imprevistos. Pensemos en la revolución industrial, dice. Cuando las máquinas comenzaron a automatizar la producción textil, la gente temía el desempleo masivo. En realidad, mientras algunos tejedores tradicionales perdían trabajo, la demanda de operadores de máquinas, mecánicos e ingenieros se disparó. Surgieron industrias y profesiones completamente nuevas. De igual manera, la inteligencia artificial puede automatizar ciertas tareas de programación, pero también creará nuevos roles para humanos capaces de supervisión, resolución de problemas e integración, tal como las máquinas lo hicieron en la manufactura. La clave es, una vez más, y así cierra, la adaptación. Entonces, delegarle tareas a la inteligencia artificial, eso es fácil. Ahora, verificar, esto es un poco lo que el tipo está diciendo, verificar si ese output que te tira sirve o no, para eso hace falta conocimiento, hace falta experiencia, Bueno, hace si falta... no, decíselo a Luis, que cada vez que hacemos un doblaje, nosotros cuando hacemos entrevistas a personas que hablan en inglés, Exacto. para hacer el doblaje hay que hacer una edición y es un trabajo fenomenal, porque te hace, ¿no, Luis? Contá vos Hay sabés. mucha sutileza ahí que se pierde. Y es mucho trabajo, ¿eh? Un punto de más o de menos en una oración te cambia por completo la frase que la persona está diciendo en el doblaje. A propósito de eso, en el próximo episodio, si todo sale tal como lo planeamos, vamos a tener al señor Brian Kaplan. Este va a ser el máximo desafío para Luis. Es un señor que habla a 10.000 kilómetros por hora. En inglés, obviamente. Más rápido que Roger Ver. Sí, más rápido que Roger. Y lo vamos a doblar también. Le pese a quien le pese. Al único que le pesa es a Luis. Bueno, lo que decíamos es que si vos no haces esto, si vos no te tomás ese trabajo o alguien no se toma ese trabajo, pasa lo que ya está pasando en algunas industrias. Se está viendo que algunos piensan que se gana en eficiencia
pero después en el balance en realidad se pierde, porque alguien tiene que detectar ese problema y alguien tiene que resolver ese problema derivado de la falta de supervisión, ¿no? Y no es solo supervisión, alguien tiene que decidir qué tareas asignar a la inteligencia y qué tareas no. La motivación para identificar y para resolver problemas es del que usa la inteligencia artificial, no es de la propia inteligencia artificial, ¿sí? Es decir, vamos a seguir siendo nosotros los que definimos qué es un problema. Esto es un problema, ayúdame vos, inteligencia, ayúdame a resolverlo. Y vamos a seguir siendo nosotros los que decidimos cuál de esas soluciones propuestas es aceptable y cuál no. Y que hay que modificar de eso también. Un ejemplo que se me ocurría es de un amigo en común que tenemos, que el otro día nos cruzamos en un evento y nos comentó, empecé un nuevo emprendimiento, y esto de los libros. Ah, sí. A mí me pareció genial la idea, no sé si le va a ir bien o mal, pero ¿qué es lo que hace? Vos tenés un montón de libros, tenés miles de libros y no sabés qué hacer, te tenés que mudar y no los querés tirar. Bueno, ellos se hacen cargo, van a tu casa, te los llevan y lo distribuyen por todas las plataformas. Donde hay una persona en el mundo que quiere alguno de esos ejemplares, lo va a tener. Y ellos se ocupan de todo. Me pareció genial. Y yo le pregunté, bueno, ¿cómo es que se te ocurrió? Y él lo que me dijo es algo interesante. Me dijo, mira, no sé si es una idea original de él o no, pero él dijo, voy a ponerla en práctica. Dijo, el fundamento es este. Cuando vos querés vender algún producto, vos tenés que, de alguna manera, publicitarlo. Tenés que demostrar que esto tiene tal o cual ventaja, que esto te va a beneficiar. Eso es un esfuerzo. En cambio, cuando vos vendés un libro, no tenés que hacer nada de eso. Lo único que tenés que decir es, acá está. ¿Sí? Por ahí quedan un ejemplar o dos o tres en todo el mundo, y el otro ya sabe perfectamente que lo quiere. Entonces, podés cobrar lo que vale en ese momento, lo que el otro está dispuesto a pagar, sin necesidad de convencer al otro de que esto es fantástico, porque el otro por ahí lo está buscando hace 10 años y no lo encuentra, vos lo subiste a alguna plataforma y ahí se da el match. Entonces, bueno, esta es una idea. Y ahí está la función empresarial. Yo creo identificar un problema y trabajo en una posible solución. Ahora, esto no deja de ser una apuesta. ¿Quién hace esa apuesta? Es el que aspira a ganar con este emprendimiento, ¿no? O sea, hay una motivación. Y de vuelta, él puede apoyarse en la inteligencia artificial, pero el que se arriesga es él. El que tiene que decidir, según sus valores, según sus prioridades, es él. ¿Cuánto va a invertir, por ejemplo? Nadie le puede decir eso. ¿Cuánto tiempo le va a dedicar hasta decidir que esto no vale la pena? ¿Cuándo dice esto es un fracaso? Eso depende de cuánto tiempo, esfuerzo está dispuesto a dedicarle, cuánto dinero consiguió, si consiguió convencer a otros, cuánto tiempo va a pasar tratando de convencer a inversores. Todo esto es algo que depende de él. Son cosas que tiene que decidir él, nadie lo puede hacer por él. Y creo que el desafío es justamente asumir esto y aprovechar la tecnología. Si hay tecnología que te puede ayudar a hacer más eficientes los procesos, fantástico. Pero una cosa es eso, otra cosa es tratar, creo que este es el error de muchos, ¿no? Tratar de competir directamente con esta tecnología, convirtiéndote vos en una especie de robot, pero más ineficiente. En lugar de tratar de vos correr más rápido que el auto, que es imposible. Puedes conseguir un auto o una moto. Exacto. Pero para eso tenés que saber a dónde querés ir, y ahí es donde vos aprovechás el auto para llegar ahí más rápido y además menos cansado. Esto se ve, hay un montón de ejemplos, pero uno muy claro es el del cine. Cualquiera que laburó en el cine vio, incluso digo, gente que hoy en día es joven, vio tremendos avances. Con la llegada de los efectos especiales, digo, los efectos especiales más sofisticados, un montón de gente, ponele entre comillas, se quedó sin trabajo, pero en realidad tuvieron que adaptarse. O no se adaptaron y otros consiguieron esos trabajos. Se crearon trabajos nuevos. Exacto, lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial aplicada al cine, que en realidad ya está pasando. ¿De qué te sirve eso sin un director, sin un artista que sea capaz de usar esa herramienta para crear un buen producto? Y ahora esto, hay mucha gente que lo puede hacer y antes no podían. Y esto, hace poco, bueno, si encuentro el link te lo paso, Luis. Hay uno, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, es un canal que está en YouTube, pero publica en todos lados, que hace una especie de serie protagonizada por seres reptilianos en un futuro distante que hablan de cómo eran los humanos, supuestamente.
todo lo interpretan mal, son como, ¿viste? Le preguntan a un sociólogo, le preguntan a un arqueólogo, ¿viste? Y todo lo que ellos creen termina siendo pésimas interpretaciones de lo que realmente sucedió. Y también tienen, por ejemplo, a uno que es un conspiranoico, ¿viste? Que tiene sus propias teorías. Bueno, está muy bueno. Este tipo nunca habría, sin la inteligencia artificial, podido tener, primero, un producto de esa calidad y la cantidad de reproducciones y el público gigantesco, probablemente de millones de personas y cada vez más que acceden a su producción. Bueno, este señor habría quedado probablemente excluido de Hollywood. ¿Y quién decidió eso? Que este tipo en realidad no tenía lo que se requería. Por ahí era una cuestión tecnológica, pero también era por las ineficiencias de la centralización. Este tipo se sentó en su casa, tuvo una buena idea y gracias a en gran medida a la inteligencia artificial pudo llevarla a cabo. Bueno, y sin ir más lejos, sin inteligencia artificial, pero con tecnología, hoy en día el trabajo de streamer, me hiciste pensar en eso, los que hoy hacen streaming, cuando nosotros éramos chicos o jóvenes incluso, nadie se hubiese imaginado Sí, que eso iba a ser un trabajo. Sí. Hoy en día Sí. tenés tanto de noticias como de entretenimiento, como de Y videojuegos, no como es de que lo cuando que éramos chicos, sea. lo que estaba seleccionado por las grandes productoras era de una calidad superlativa. Era la porquería que a ellos les gustaba o lo que ellos pensaban que se iba a vender más. Bueno, ahora tenés un montón de gente que... La variedad Sí. y un montón de gente trabajando y viviendo de eso. Sí. O sea, y esa gente encontró ese trabajo y no está haciendo el trabajo en una fábrica ajustando tuercas como Chaplin, ¿entendés? O sea, ¿es un avance o no es un avance? Vamos a la objeción, una objeción común. Muchos dicen, pero Marcelo o Mariana. A Mariana también le preguntan. Sí, a Sí, veces calle. todos los días. Sí. En la revolución industrial había trabajo para toda esa gente porque toda esa gente no tenía la capacidad para otra cosa que no fuera eso, ¿no? El trabajo simple y repetitivo. Y yo me pregunto, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabes si tenían esa capacidad o no? Digo, porque la gente dice esto y lo arrojan como si fuera algo, ¿viste? Ya, como es la ciencia, ya se expidió, ¿no? Como decían, Sí, el mercado el ya mercado habló. ya habló. A ver, ese tipo de trabajo es el que abundaba entonces, pero eso no significa que toda esa gente no podía dedicarse a otra cosa. Quizás muchos lo habrían preferido, pero no tenían la oportunidad. Lo que viene haciendo la automatización, sí, Luis. Lo que no tenían era la necesidad de adaptarse. Exactamente, pero cuando aparece la oportunidad, muchos toman esa oportunidad. ¿Sí? La automatización, lo que viene haciendo desde hace siglos, es reemplazar los trabajos que la gente no quiere por alguna razón, porque son trabajos más peligrosos, más duros, más tediosos. Y esto es lo que explica las grandes migraciones, principalmente, no digo que sea lo único, las grandes migraciones del campo a la ciudad. Incluso hay enfermedades asociadas simplemente a ciertos trabajos. Sí. En muchas industrias hay personas que se tienen que jubilar. Hablo de la minería, por ejemplo, y otro tipo de industrias también, donde están aspirando permanentemente Exacto. sustancias tóxicas. Bueno, meter ahí un Después robot. tenés los pulmones completamente inutilizables. Y bueno, hay gente que realmente, o sea, por trabajar se enferma, incluso muere. Y eso lo puedes con un robot reemplazar y tener calidad de vida de un montón de gente. O sea que, bueno, eso yo es no un creo avance que también. ese proceso se vaya a detener espontáneamente, porque de vuelta, porque es lo que la gente quiere. La gente en general prefiere menos tedio y más seguridad, lo cual no significa que eso no puede interrumpirse, pero bueno, eso es para otro episodio. Vamos a qué es lo que nos espera. Pensemos en los escenarios posibles, incluyendo el escenario que deberíamos temer según los pesimistas, no digamos catastrofistas, por lo menos los pesimistas, que llamativamente cada vez son más. Como que cuanto más rápido es el avance, más la gente se asusta. Vamos al escenario número 1. Superinteligencia artificial que nos beneficia a todos. Todas tus necesidades son instantáneamente satisfechas. Que alguien se pueda, no sé, oponer por alguna razón a esto, qué sé yo, si no te gusta, podés huir de la civilización. Nadie te está forzando a participar. Si vos ni siquiera querés huir de la civilización bajo esas circunstancias, entonces lo que querés en realidad es forzar a otros a vivir como vos preferís. Entonces, esto te puede parecer inverosímil, esto de la superinteligencia artificial que nos beneficia todo de esta manera, pero digamos que es un escenario posible. Hay gente que cree esto, no hay manera de oponerse a esto sin caer en una contradicción flagrante. ¿Sí? 2.
La superinteligencia, y esto es lo que dice la mayoría, qué sé yo, no sé si la mayoría, pero por lo menos la gente que más expresa al respecto. Por ahí hay mucha gente que no le preocupa demasiado estas cuestiones, pero los que sí, ¿qué te dicen? Que la superinteligencia solo va a beneficiar a las élites y todos los demás nos vamos a ver perjudicados. Ok, asumamos que esto es así. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que va a haber un montón de necesidades insatisfechas. Si hay un montón de necesidades insatisfechas, va a haber oportunidades laborales. ¿Sí? Gran descubrimiento, trabajar para satisfacer necesidades ajenas, ¿no? Y así satisfacer también las propias. Esto, digo, me parece loco que los mismos que te dicen que los billonarios son simplemente parásitos, te dicen que si no podemos trabajar para esos mismos billonarios, entonces todos nos morimos de hambre. Ponete de acuerdo. ¿Cuál es el peor escenario? Bueno, digamos, dentro de Para, este escenario. Va a poner un ejemplo con lo mismo que dijiste, mencionaste lo del robot médico, ¿no? El millonario tiene un robot médico en su casa, pero yo no tengo un robot médico. Bueno, tú sí necesitas un enfermero que sea una persona, en ese Exactamente. caso. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar dentro de este escenario? Te vas a vivir lejos de estos se llaman tecnofeudos, ¿no? Bueno, no te gusta, y entiendo por qué, te vas lejos, porque esto está controlado por billonarios y a vos no te gusta, vas a usar una tecnología inferior, no la que usan los billonarios que tienen acceso y que no quieren que nadie más acceda, pero no te vas a morir por eso, ¿no? O sea, puede no gustarte, pero está lejos de ser un escenario apocalíptico, ¿no? Y si muchos hacen esto, que es lo que vos estás diciendo, porque los billonarios van a estar solamente preocupados por ellos mismos y por los suyos, y todo lo demás van a quedar afuera, pueden comerciar entre ellos, los que quedan afuera. Cambiás los tomates que te sobran por los zapatos que fabrica aquel, tenés una economía y si vos sos bueno en lo tuyo, podés especializarte, podés automatizar muchos procesos. No tenés que esperar el UBI, el ingreso básico universal. No tenés que esperar tampoco que venga una gran corporación a darte de comer en la boca. Es decir, si eso, no importa si es el Estado o si es alguien porque, qué sé yo, por caridad, no tenés que esperar eso. Nadie te impide hacer lo que hicimos como humanidad a lo largo de decenas de miles de años. Lo importante es que exista la libertad de elegir, o sea, del libre mercado y la libertad en general te permite, el que quiere ir al extremo hipertecnológico, hiperrobotizado, puede hacerlo, y el que quiere, por ejemplo, no sé, tener su propia huerta, ¿no? Cultivar su propia verdura, su fruta, o tejer sus propias prendas, ¿no? Tener tejido a mano un pullover, lo puede hacer, pero tenés la posibilidad de que todo, mucha otra gente y, pueda acceder a cosas que de otra manera no podría acceder, y todos porque los grises. los costos y el tiempo que te lleva tener tu huerta o tejer un pullover a mano haría imposible, inviable la vida para mucha gente. Entonces, todos los grises, como vos decís, Sí, sí, poder desde elegir. irte a vivir a la selva, que Incluso si te gusta la huerta, poder tener otras cosas automatizadas o ya resueltas, como lavar la ropa, sí, para poder dedicarte a la huerta. Entonces, o sea, exacto. si vos te gusta comer de tu propia huerta, orgánico, lo que sea, que no tenga, no hay procesados, ni químicos, ni nada, tenés el tiempo de dedicarte a tu huerta porque hay un montón de otras Sí, cosas que ya están resueltas gracias a la sí. tecnología. Entonces es una cosa que Sí, se de hecho, balancea. mucha gente puede disfrutar de ese estilo de vida porque tienen, por ejemplo, paneles solares. Si no fuera por Bueno, eso, no podrían irse tan lejos sin, digamos, desenchufarse del grid. Bueno, tenemos por último el escenario 2A. Este yo creo que es el más probable. Las élites se benefician primero, como siempre sucede, y luego los demás. Es decir, llegamos al paraíso, pongámosle comillas, y un poco irónicamente, pero no instantáneamente. ¿Y por qué digo que este para mí es el más probable? Porque en un sistema, a ver, un sistema capitalista o un sistema que deja espacio, algún resquicio para el capitalismo, las compañías en general se benefician más si pueden vender gran cantidad de bienes a bajo precio. O sea, si les venden a las masas, no si venden solo a los ricos. Entonces, acá, ¿quiénes son los que se quejan? Los igualitaristas, los que te dicen que quieren en un extremo el mismo resultado para todos, pero también los que te dicen que quieren el mismo punto de partida para todos y no se dan cuenta de lo que están pidiendo. Y esto parece como algo obvio que nadie puede objetar, ¿sí? Sin ser un hijo de... Acá me gustaría aclarar que cuando me refiero a élite, no estoy hablando de una suerte de bloque
estático que está ahí arriba en la jerarquía social y que está destinado a permanecer ahí. No, las élites siempre se ven más o menos amenazadas, siempre se van renovando y muchas veces eso tiene que ver con procesos internos, digamos, las élites se corrompen, las élites se agotan, muchas veces también tiene que ver con cambios tecnológicos a los que una élite no se puede adaptar en algún momento. Otras personas fuera de ese grupo no solo se adaptan, sino que los aprovechan para desplazar a esa élite. Así que si bien es cierto que la tecnología puede servir para afianzar el poder de una élite, también es cierto que el cambio tecnológico pone en peligro muchas veces a esa misma élite. El tema es que si hay libertad, va a haber desigualdad. Lamento comunicarlo. Es así, siempre ha sido así, va a seguir siendo así. Eventualmente, los más productivos van a terminar siendo los más ricos. Y seguramente sus hijos, por ejemplo, se van a beneficiar más que los tuyos, más que el promedio, sin duda. Entonces, si vos querés corregir eso, corregir entre comillas, vas a tener que limitar las libertades que hicieron posible esa riqueza. ¿Mm? Cuando vos les prohibís a los más productivos hacer con su dinero lo que ellos quieren, o sea, cuando limitás sus libertades, dejan de ser tan productivos. Cuanto más los limites, en general, menos productivos van a ser. Y vos pensás que la diferencia de productividad es espectacular entre el promedio, digamos, y los extremos, o la media y los extremos. Entonces, si vos querés igualar, pero podés igualar siempre para abajo. Ahora, ¿me querés decir qué te importa la desigualdad si vos lograste reducir la pobreza extrema, la pobreza involuntaria, digamos, extrema, a una cosa excepcional? Y si vos me decís que lo más importante es reducir la desigualdad, ok, pero no me digas que te preocupa y que te duele la pobreza. ¿Vos querés reducir la pobreza? Bancate la desigualdad. Señores, ahora sí. No, iba a decir una cosa que estaba pensando cuando hablabas de los ricos que tienen acceso y los que no, por ahí no pueden acceder. Muchas veces, con estos avances tecnológicos, hay cosas que son de lujo, ¿no? Que son lujos o cosas demasiado avanzadas que muchas veces los que tienen acceso las prueban y muchas veces por ahí dicen, no, tengo, no sé, el inodoro inteligente o cosas que por ahí en realidad para la vida cotidiana no hacen una diferencia. Es un lujo, pero no una necesidad. Y muchas veces hay cosas que al principio empiezan siendo lujos y después se van Pero perdón, transformando en una necesidad. Pero si primero no es Y lujo, si no es un lujo primero, nadie va a pagar por eso claro, que no sea hoy en día un billonario, ponele. Y por lo tanto, esa industria nunca va a desarrollarse para servir a todos los demás. exactamente. O sea, lo que empieza siendo lujo y después se va transformando de alguna manera porque mucha más gente lo considera necesario en una necesidad, el precio baja, la calidad empieza a aumentar, mucha más diversidad de productos y eso te iguala, entre comillas, Sí, sí. en algunos aspectos y te sube un Perdón, escalón en sí. cuanto al acceso a Yo diría que ciertas... te iguala en aspectos fundamentales, pero bueno, la gente se centra en ese margen que nunca va a desaparecer. ¿Sí? Por eso es tan peligroso pelear al Estado, porque estás queriendo resolver un problema que no tiene solución. Entonces el Estado tiende a crecer, justamente por eso. Mientras la gente piense en esos términos, vas a tener el problema del crecimiento tumoral del Estado. Luis. Aparte de que muchas de esas cosas que comienzan siendo lujo, muchas son pavadas. Pero esas personas ricas que capaz la prueban son también un filtro de si realmente vale la pena hacer eso a una gran escala o si no vale la pena. Y sobre, digamos, el último ejemplo, el último escenario, o sea, en el sentido de que primero se favorecen, digamos, las élites y luego se favorecen los que no son élites, ¿no? Es inevitable que al final, poniendo por ejemplo las personas que hacen streaming, las redes sociales, en comparación a los que tienen tremendos canales con un montón de cámaras, un montón de equipos costosos, y hay personas que ahora hacen streaming y hacen redes sociales y los que antes eran élites están molestos porque ya no tienen el monopolio del discurso, por ejemplo. Ahí se nota que no es solo la élite la que se beneficia de estas nuevas tecnologías, sino que a veces hasta pierde posición porque pierde la capacidad de mantener un monopolio, por decirlo de alguna forma. Absolutamente. Y de esta manera damos cierre al episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Señores, nos volvemos a encontrar el domingo de la semana que viene. Quizás, no quiero prometer, porque puede que el doblaje nos lleve más tiempo. Pero si no es
El domingo de la semana que viene será el otro. Ahí lo tenemos a Brian Kaplan. Habrá gente muy emocionada entre el público. Yo, por lo menos, estoy como una quinceañera. Tengan lindo fin de semana y será hasta pronto.